Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a desarrollar el tema 2, la demanda de mercado. Existen distintas funciones de demanda de mercado que pueden definirse. Tenemos la demanda de mercado ordinaria o marshalliana, que es la que ustedes conocen de Economía 1 y la cual se obtiene sumando las demandas de todos los individuos que integran el mercado de un bien. Tenemos la función de demanda walrasiana del mercado, la cual depende de los precios de todos los bienes y de los precios de los servicios de todos los factores de la producción. Esta función se utiliza para mostrar la interrelación de todos los precios de la economía, pero no nos permite analizar un problema concreto. Se utiliza para estudiar cómo funciona el sistema de precios cuando existe equilibrio general, es decir, equilibrio simultáneo en todos los mercados, tanto en los mercados de todos los bienes como en los mercados de todos los factores de la producción. Vamos a estudiar esta función en Microeconomía 2. Por último, de las demandas individuales compensadas que hemos visto en el tema 1, también pueden obtenerse la función de demanda de mercado hicksiana y la función de demanda de mercado de Slasky. En esta asignatura, nosotros nos vamos a centrar en la demanda de mercado ordinaria o marshalliana. Para poder obtener la demanda de mercado marshalliana, deben realizarse dos supuestos. El primero es que las demandas individuales son independientes entre sí. La demanda del bien I de cada consumidor L depende del precio del propio bien, de los precios de los bienes relacionados y del ingreso monetario o nominal del consumidor. El segundo supuesto es que todos los consumidores se enfrentan los mismos precios, es decir, son todos precios aceptantes, por lo que el ingreso de todos los consumidores se define como la sumatoria de los ingresos de cada consumidor que integra el mercado y es igual al gasto que realizan todos los consumidores para adquirir los bienes que se encuentran dentro de sus preferencias. Si se cumplen estos dos supuestos, se puede definir la demanda de mercado marshalliana del bien I como la suma horizontal de las demandas individuales. La violación de 1 y 2 no permite realizar la agregación horizontal. La demanda de mercado es una relación funcional entre la cantidad demandada de un bien I y las distintas variables que la definen. ¿Cuáles son esas variables? El precio del propio bien I y los precios de otros bienes que también son deseables de compra y que están relacionados con el bien I, es decir, los precios de los bienes sustitutos y complementarios. El ingreso nominal o monetario de todos los consumidores, los gustos o las preferencias de todos los consumidores y el número de consumidores que integra el mercado del bien I. La demanda de mercado también depende de los efectos del tiempo y de las expectativas de precios futuros. Una disminución en el precio conducirá normalmente a una mayor variación en la cantidad comprada por los consumidores cuanto más tiempo haya estado produciendo efecto. Y esto es así porque no todos los consumidores se adaptan instantáneamente a un cambio en el precio. Algunos podrán adaptarse en el primer periodo, otros en el segundo, etc. Veamos esto con un ejemplo sencillo de Stigler. Suponemos que X igual a 100 menos P es la demanda de largo plazo del mercado después de que se realizaron todos los ajustes. Esta función nos muestra la relación inversa que existe entre la cantidad demandada del bien X y su propio precio cuando las otras variables que definen la demanda asumen valores y permanecen constantes. En esta constante se encuentra todo el ceteris paribus de la demanda. Esta función está representada por la curva D3 en el gráfico y nos muestra la máxima cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar a cada precio. Inicialmente, el precio por unidad del bien X es 40 pesos y la cantidad demandada por el mercado a este precio es 60 unidades del bien X. Si el precio del bien X disminuye a 30 pesos por unidad y suponemos que solo una cuarta parte de los consumidores se adapta a este nuevo precio en el primer año,
la cantidad demandada en el primer año será 62,5 unidades. Al año siguiente, la mitad del resto de los consumidores, lo que hace las 3/4 partes del total, se adaptan al nuevo precio y la cantidad demandada es 67,5 unidades. En el tercer año, cuando todos los consumidores se han adaptado al cambio en el precio, la cantidad demandada será 70 unidades. La curva de demanda del primer año está representada en el gráfico por la curva D sub 1 y la correspondiente al segundo año por la curva D sub 2. La curva de demanda es más elástica cuanto mayor es el periodo de adaptación. Dado este ejemplo, la curva general de demanda en el año T puede escribirse de esta forma, considerando la adaptación de los consumidores por periodo ante un cambio en el precio. Por lo tanto, la cantidad demandada en T depende de los precios de los dos periodos anteriores. Entonces, el tiempo tiene dos roles diferentes en la función de demanda. Primero, las cantidades demandadas son variables flujos porque están expresadas en unidades físicas por unidad de tiempo. Y segundo, la curva de demanda depende del periodo de ajuste. En el muy corto plazo, si solo se adapta la cuarta parte de los consumidores, se espera que la demanda sea menos elástica. Y a medida que se van adaptando más consumidores, se espera que la demanda sea más elástica. Las expectativas de precios futuros también influyen en los consumidores. Si suponemos que el precio aumenta y que en el próximo periodo volverá a aumentar, la cantidad demandada en el periodo actual T puede definirse como una función del precio actual y del precio futuro. Pero si el precio futuro se estima como igual al actual más una proporción del aumento anterior, la cantidad demandada en el periodo actual puede escribirse como una función que depende del precio actual y del precio del periodo anterior. Este resultado nos muestra que, como C es una constante positiva, porque la gente comprará más en el periodo actual cuanto mayor sea el precio futuro esperado, es posible que toda esta expresión que nos queda entre corchetes sea positiva, aunque B sea menor que 0. Dado que el tiempo y las expectativas de precios también influyen en la demanda de mercado, quizás lo más realista sea incorporar estas variables en la expresión simbólica de la función. Pero en esta asignatura solo vemos los efectos del tiempo y de las expectativas de precios a un nivel introductorio y no vamos a profundizar más sobre ellos. Por lo que en los próximos desarrollos vamos a expresar la demanda de mercado de esta forma, como una sumatoria de las demandas marshallianas individuales, o de esta forma en la cual incluimos todos los determinantes de la demanda de mercado, pero sin considerar el tiempo ni las expectativas. La demanda de mercado depende de los gustos o las preferencias de todos los consumidores porque las demandas individuales se construyen a partir de funciones de utilidad que representan las preferencias. Supondremos que las preferencias se mantienen constantes, ya que si las preferencias cambiaran, cambiarían tanto las funciones de demandas individuales como la función de demanda de mercado. También vamos a suponer que el número de consumidores se mantiene constante para simplificar el análisis. Ahora, si suponemos que los n consumidores son iguales, es decir, que todos tienen el mismo ingreso y la misma función de utilidad, las demandas marshallianas individuales serían todas iguales. Por lo que podemos obtener la demanda de mercado simplemente multiplicando el número de consumidores por la demanda individual. Mientras que si los n consumidores son diferentes, para obtener la demanda de mercado tenemos que sumar cada una de las demandas individuales. Bien, veamos algunas relaciones y propiedades de la demanda de mercado y de las elasticidades de la demanda de mercado. La primera
es que la demanda de mercado es homogénea de grado 0 en precios e ingreso. Para demostrar esta propiedad, vamos a trabajar con la expresión simbólica de la demanda de mercado del bien 1 cuando los n consumidores son iguales. Y lo primero que tenemos que hacer es tomar el diferencial de x sub 1 suponiendo que los gustos o preferencias de los consumidores y el número de consumidores se mantienen constantes. Para calcular el diferencial total de la cantidad demandada a nivel de mercado, tenemos que utilizar la regla del producto, por lo que esto va a ser igual al diferencial total del número de consumidores por la cantidad demandada a nivel individual más el número de consumidores por el diferencial total de la cantidad demandada a nivel individual. Esto es igual a 0 porque hemos supuesto que el número de consumidores se mantiene constante, por lo que tenemos que trabajar con este término y calcular el diferencial total de la cantidad demandada a nivel individual. Una vez que hemos llegado a esta expresión, empezamos a completarla para poder expresarla en términos de elasticidades y de variaciones porcentuales. Para ello, dividimos ambos lados de la ecuación en x1 de mercado. Como la cantidad demandada a nivel de mercado es igual al número de consumidores por la cantidad demandada a nivel individual, si reemplazamos esta expresión en el denominador, se nos simplifica el número de consumidores y este cociente nos queda igual a 1 sobre la cantidad demandada a nivel individual. Aplicamos propiedad distributiva y al primer término del lado derecho de la ecuación lo multiplicamos y dividimos por el precio del bien 1, al segundo término lo multiplicamos y lo dividimos por el precio del bien 2, al penúltimo término lo multiplicamos y lo dividimos por el precio del bien n, y al último término lo multiplicamos y lo dividimos por el ingreso. Continuamos a partir de esta expresión en la siguiente filmina. Realizamos un cambio de simbología, con lo cual obtenemos esta expresión, y donde tenemos la elasticidad propia precio y las elasticidades cruzadas individuales, reemplazamos la ecuación de Slatsky correspondiente. Ahora, si los precios de todos los bienes y el ingreso de todos los consumidores varían en la misma proporción, podemos sacar factor común P sub 1 sombrerito y podemos agrupar las elasticidades puras o netas individuales en un término y las participaciones individuales de los bienes que multiplican la elasticidad ingreso individual en otro término. La sumatoria de las elasticidades puras o netas individuales es igual a 0 por la propiedad 2 que hemos visto en el tema 1 de las elasticidades de la demanda individual. La sumatoria de las participaciones de los bienes en el ingreso es igual a 1, por lo que dentro de los corchetes nos queda menos 1 por elasticidad ingreso individual más la elasticidad ingreso individual, y esto es igual a 0. Entonces, cuando los precios de todos los bienes y el ingreso de todos los consumidores varían en la misma proporción, la cantidad demandada por el mercado permanece invariable, lo cual significa que la demanda de mercado es homogénea de grado 0 en precios e ingreso. Demostrar esta propiedad para el caso en el que tengamos consumidores distintos es un poco más complicado, pero el procedimiento es muy similar. En esta filmina solo he agregado algunas ecuaciones, pero les voy a dejar en otro archivo la demostración completa. Lo analicemos brevemente. Tenemos que tomar el diferencial total de la cantidad demandada a nivel de mercado y vamos a obtener expresiones iguales a esta, pero para cada uno de los n consumidores. Aquí tenemos el diferencial total de la cantidad demandada por el individuo 1 y aquí el diferencial total de la cantidad demandada por el individuo n.
A partir de esta expresión, dividimos ambos lados de la ecuación por x sub 1 de mercado y luego yo he trabajado cada una de estas expresiones por separado para cada consumidor. Aquí está el desarrollo para el consumidor 1, en el cual he trabajado con ecuaciones de Slasky y con la propiedad 2 de las elasticidades de la demanda individual. Y más abajo tenemos el desarrollo para el consumidor N con el mismo procedimiento. Luego, realizando los reemplazos correspondientes, se puede demostrar que si los precios de todos los bienes y el ingreso de todos los consumidores varían en la misma proporción, la cantidad demandada por el mercado permanece invariable. Este es un desarrollo bastante engorroso y hay que tener mucho cuidado con todos los subíndices y supraíndices para no confundir las variables individuales con las variables de mercado y no equivocarse. Para la siguiente propiedad vamos a utilizar el teorema de Euler. El teorema de Euler enuncia una característica muy útil que tienen las funciones homogéneas y que dice lo siguiente. Si f es una función homogénea de grado R, la sumatoria de las derivadas parciales de la función con respecto a cada una de las variables independientes, ponderadas por la variable independiente correspondiente, es igual al grado de homogeneidad de la función por la función. Y eso es lo que tenemos aquí para la demanda de mercado del bien 1, considerando esta expresión y ya habiendo reemplazado en R el grado de homogeneidad de la función. Ahora, a partir del teorema de Euler, dividimos ambos lados de la ecuación en x1 de mercado y realizando un cambio de simbología, se demuestra que la sumatoria de la elasticidad precio y de las elasticidades cruzadas de la demanda de mercado del bien 1 es igual a la elasticidad ingreso de la demanda de mercado del mismo bien antecedida con un signo menos. Esta propiedad es considerada como una forma alternativa de afirmar la propiedad de homogeneidad de la función de demanda. La siguiente propiedad nos dice que, dado el ingreso de todos los consumidores, en donde x sub im es la cantidad total del bien I en la cual influyen los n consumidores, se puede demostrar que a nivel de mercado, la sumatoria de la elasticidad ingreso de todos los bienes ponderada por la participación de cada bien en el ingreso es igual a 1. Ahora veamos cómo se relacionan las elasticidades de la demanda de mercado con las elasticidades de la demanda individual. Empecemos con la elasticidad precio. Si de la expresión simbólica de la demanda de mercado del bien I como una sumatoria de las demandas individuales, calculamos la derivada parcial de la cantidad demandada del bien I con respecto a su propio precio, esta va a ser igual a la sumatoria de cómo cambian las cantidades demandadas del bien I por cada consumidor cuando solo cambia el precio del mismo bien. Si completamos esta ecuación para expresarla en términos de elasticidades, obtenemos que la elasticidad precio de la demanda de mercado es igual a la sumatoria de las elasticidades precio de las demandas individuales ponderadas por la participación de cada consumidor en la demanda total. Con el mismo procedimiento, pero trabajando con respecto al precio del bien J, se obtiene que la elasticidad cruzada de la demanda de mercado del bien I es igual a la sumatoria de las elasticidades cruzadas de las demandas individuales ponderadas por la participación de cada consumidor en la demanda total. Se puede demostrar que la elasticidad de ingreso de la demanda de mercado también es una sumatoria ponderada, pero esta es diferente y más compleja porque cada elasticidad de ingreso de una demanda individual se pondera por la correspondiente participación del consumidor en la demanda total y por un cociente de variaciones porcentuales compuesto por la variación porcentual en el ingreso del consumidor y la variación porcentual en el ingreso de todos los consumidores. Este
expresión nos muestra que la curva de Engel de mercado para un bien tiene una relación muy complicada con la de los individuos que constituyen el mercado. La elasticidad de ingreso de la demanda de mercado es muy sensible al ingreso de todos y cada uno de los consumidores. Los efectos de un aumento en el ingreso dependen de cómo éste se encuentre distribuido inicialmente y de cómo se distribuyan los aumentos del mismo. La elasticidad de ingreso es la más complicada de todas las elasticidades por este motivo. Ustedes habrán leído que muchos autores clasifican los bienes en bienes de lujo y bienes de primera necesidad de acuerdo al signo y la magnitud de la elasticidad ingreso. Pero en esta asignatura no trabajamos con esa clasificación porque, si recuerdan de Economía 1, la distribución personal del ingreso, ¿cómo construíamos los intervalos de clase? La palabra clase se usa en el sentido estadístico y los intervalos se especifican de acuerdo a datos originales que pueden obtenerse de un censo. Los recipientes de ingreso se clasifican según el monto de dinero que perciben y un recipiente de ingreso se encontrará en una clase u otra de acuerdo al monto total de ingreso que perciba, independientemente de la fuente de ese ingreso. Bueno, la elasticidad de ingreso de la demanda de mercado es muy sensible a esto, es muy sensible a la distribución del ingreso. La clasificación de un bien como bien de primera necesidad o bien de lujo depende del intervalo de clase de ingreso en el que se ubique cada consumidor. Por ejemplo, para un empresario que tiene sucursales en varios países y tiene ingresos muy altos, un helicóptero o un avión puede ser un bien de primera necesidad, mientras que para otra persona de menores ingresos, un helicóptero o un avión es un bien de lujo. Y en la elasticidad de ingreso de la demanda de mercado de un bien, intervienen las elasticidades de ingresos de todos los individuos que integran el mercado de ese bien. Por eso no usamos la elasticidad de ingreso para clasificar a un bien como de primera necesidad o de lujo, pero sí para clasificar a un bien como superior, inferior o neutro, porque no hay problemas con esta clasificación. Un bien superior es un bien que es considerado de buena calidad. Un bien inferior es considerado un bien de baja calidad. Y un bien neutro es un bien cuyo consumo permanece invariable ante un cambio en el ingreso. Un bien neutro puede ser un poquito más difícil de observar en la realidad, aunque en algunos casos un bien neutro puede ser considerado como un bien esencial para la supervivencia y ser provisto por el Estado de manera gratuita. Bueno, aquí tenemos las expresiones del ingreso de todos los consumidores, de las cantidades de mercado y de las elasticidades de la demanda de mercado que hemos visto, considerando dos bienes y dos consumidores. Analicemos la participación del gasto de cada bien en el ingreso. La participación del bien I en el ingreso se simboliza como alfa sub I y es igual al gasto en el bien I sobre el ingreso. Si estamos interesados en saber cómo cambia la participación del bien I cuando solo cambia el ingreso, este va a ser igual a cómo cambia el gasto del bien I cuando solo cambia el ingreso por el ingreso, menos el gasto en el bien I por cómo cambia el ingreso cuando solo cambia el ingreso, sobre el ingreso elevado al cuadrado. Esto es igual a cómo cambia la cantidad del bien I cuando solo cambia el ingreso por el precio del bien I. Y esto es igual a 1. Ahora, al primer término del numerador podemos multiplicarlo y dividirlo por la cantidad del bien I, y si sacamos factor común el gasto del bien I sobre el ingreso al cuadrado, este cociente nos queda multiplicando a la elasticidad ingreso menos 1. Entonces, ante un aumento en el ingreso, la participación del bien I podrá aumentar, permanecer constante o disminuir dependiendo del signo y de la magnitud de la elasticidad de ingreso. Si la elasticidad de ingreso es mayor que 1,
el ingreso y la participación del bien I se mueven en el mismo sentido. Es decir, un aumento en el ingreso provoca un aumento en la participación del bien I, mientras que una disminución en el ingreso provoca una disminución en la participación del bien I. Si la elasticidad de ingreso es igual a 1, un aumento en el ingreso no provoca ningún cambio en la participación del bien I. Y si la elasticidad de ingreso es menor que 1, el ingreso y la participación del bien I se mueven en sentidos opuestos. Un aumento en el ingreso provoca una disminución en la participación del bien I, mientras que una disminución en el ingreso provoca un aumento en la participación del bien I. Este análisis es válido tanto para el consumidor como para el mercado, y es por eso que no agregué ningún supraíndice en esta filmina. También existe una relación entre la elasticidad de ingreso y la elasticidad del gasto. Si de la ecuación matemática del gasto en el bien I, que es el producto entre el precio del bien I y la cantidad elegida del mismo bien, calculamos cómo varía el gasto en el bien I cuando cambia el ingreso, este va a ser igual al precio del bien I por cómo cambia la cantidad del bien I cuando cambia el ingreso, más la cantidad del bien I por cómo cambia el precio del bien I cuando cambia el ingreso. Ahora, si completamos esta expresión y la reordenamos, obtendremos que la elasticidad del gasto del bien I con respecto al ingreso es igual a la elasticidad ingreso del mismo bien por 1 más 1 sobre la elasticidad precio del bien I. Si es igual a 1 y el precio del bien 1 se mantiene constante, la curva de demanda de este bien será perfectamente elástica y la elasticidad del gasto será igual a la elasticidad ingreso, por lo que el gasto total en el bien será proporcional a la cantidad adquirida. Si la curva de demanda del bien 1 tiene elasticidad unitaria en todos sus puntos, la elasticidad del gasto será igual a 0. Y les queda de tarea analizar qué pasará con la elasticidad del gasto cuando el bien 1 sea superior o normal y cuando la curva de demanda del bien 1 sea elástica o inelástica. ¿Cuál será la relación entre la elasticidad precio y el gasto total en un solo bien y entre la elasticidad precio y el ingreso total? Primero, ¿qué es el ingreso total? Tiene dos definiciones. Desde el punto de vista de quienes venden un determinado bien, es el monto total de dinero que reciben los productores por la venta de su producto. Y desde el punto de vista de los consumidores, es el monto total de dinero que gastan en un bien. Por lo tanto, si trabajamos para el bien 1, podemos decir que el ingreso total de los vendedores del bien 1 es igual al gasto total en el bien 1 para los consumidores. Si calculamos cómo cambia el gasto total en el bien 1 cuando cambia el precio del mismo bien y cómo cambia el ingreso total cuando cambia la cantidad del bien 1, se puede probar que es posible analizar ambos cambios con elasticidad precio de la demanda. Esta expresión ustedes ya la conocen de Economía 1 y no es otra cosa que la fórmula del amoroso Robinson que relaciona la elasticidad precio de la demanda con el ingreso marginal y con el ingreso total. A pesar de que en esta filmina no he utilizado supraíndices, este análisis solo es válido para el mercado. Les queda de tarea analizar los signos posibles de estas dos expresiones e interpretarlos. Para ir finalizando con este video, repasemos algunas representaciones de la curva de demanda de mercado. De Economía 1, ustedes ya saben que la curva de demanda puede ser lineal con pendiente negativa y que en este caso la elasticidad precio no es constante, sino que varía a lo largo de la curva de demanda y puede tomar valores entre menos infinito y 0. También ya saben que cuando la curva de demanda es una línea recta paralela al eje vertical, la elasticidad precio es igual a 0,
y que cuando la curva de demanda es una línea recta paralela al eje horizontal, la elasticidad precio es igual a menos infinito. Esto siempre que midamos el precio del bien 1 en el eje vertical y la cantidad del bien 1 en el eje horizontal, como es lo usual, por supuesto. Para este tema es muy importante que ustedes repasen todo lo que vieron en Economía 1 sobre la demanda de mercado. ¿Qué es un mercado? ¿Cuáles son las características de las elasticidades de la demanda de mercado? ¿Cuál es la diferencia entre un cambio en demanda y un cambio en cantidad demandada? ¿Qué es el ingreso marginal? Etcétera. Si lo necesitan, me avisan y puedo poner a disposición de ustedes la filmina de la profesora Elías en la plataforma Moodle, así repasan todos estos conceptos. Bueno, finalmente, si la demanda de mercado es una función exponencial, tiene elasticidades constantes. La curva de demanda tiene forma de hipérbola equilátera y puede probarse que el exponente del precio del mismo bien es la elasticidad precio, que el exponente del precio de otro bien es la elasticidad cruzada y que el exponente del ingreso es la elasticidad ingreso. Aquí les dejo una forma de demostrar esto y aquí tenemos otra demostración de lo mismo. Con esto llegamos al final del tema 2 y ya tienen todas las herramientas que necesitan para resolver los 4 trabajos prácticos que se evaluarán en el primer parcial. Recuerden que en el parcial también se puede pedir algún desarrollo práctico que les haya quedado de tarea o similar y que es importante que conozcan todas las funciones de utilidad que hemos visto con sus características y particularidades, porque en el parcial les puede tocar cualquier función. Así que no se dejen estar, chicos, por favor. Si no empezaron a estudiar todavía, empiecen a hacerlo ahora y a medida que les surjan dudas, consulten, ya sea a través del foro de consultas de la plataforma Moodle o por correo electrónico. Bueno, chicos, me despido. En el próximo video comenzaremos con el tema 3. Muchas gracias por su atención, cuídense mucho y hasta pronto.